Dos varillas cilíndricas, una de acero y la otra de latón, se unen en C y están restringidas por los soportes rígidos en A y en E. Para la carga mostrada y sabiendo que el módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales y del latón es de 105 gigapascales, debemos de determinar las reacciones que hay en A y en E, también la deflexión que va a existir en el punto C. Nosotros podemos apreciar, ingenieros, cómo tenemos un arreglo de dos varillas y tenemos dos soportes, que son los soportes en A y los soportes en E. Como ya lo habíamos mencionado antes, nosotros aquí en la mecánica de materiales, por definición, decimos que los soportes son indeformables. ¿Qué quiere decir esto? Que este soporte jamás va a tener movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo mismo pasaría con este otro soporte. Entonces, como estos soportes son indeformables, nosotros vamos a tener una reacción que se está oponiendo a este movimiento. Esta reacción la vamos a dibujar de manera horizontal, más o menos así, y le vamos a llamar reacción en E. El otro lado también va a tener una reacción. Nosotros aquí le vamos a poner reacción en A. Uno de los incisos que nos están solicitando es determinar justamente estas dos reacciones, que como pueden apreciar, pues se están oponiendo al desplazamiento por carga de la varilla, que va a tener en el punto B la fuerza de 60 kN y de la fuerza que está aplicada al latón, que tiene 40 kN. Ahora bien, hasta aquí nosotros ya tenemos un diagrama de cuerpo libre, pero presten mucha atención. Si nosotros intentamos determinar estas fuerzas, vean lo que vamos a obtener. Primero, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X. Con sumatoria de fuerzas en X, ingenieros, y después decimos que esto es igual a 0 y que las cargas a la derecha son positivas, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a tener que es la reacción en A, luego vamos a tener que son más 60 kilonewtons y a esto le vamos a sumar los 40 kilonewtons, que es la otra carga externa, y vamos a restarle las reacciones, que en este caso sería la reacción en E. Como el elemento está en equilibrio, todo esto es igual a 0. Si se están preguntando el por qué estoy poniendo las reacciones en estos sentidos, recuerden, es normal. Como nosotros no conocemos el valor de esas reacciones, yo estoy suponiendo que van en estas direcciones. Sin embargo, si ustedes creen que estoy suponiendo mal, los pueden invertir y no pasa nada. Al final de cuentas, el signo es lo que nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Ahora bien, nosotros ya tenemos una ecuación, pero podemos apreciar que tenemos dos incógnitas. Ahora, si yo intento hacer una sumatoria de fuerzas en Y, vemos que no tenemos ninguna fuerza actuando en esa dirección. También, si yo intento hacer una sumatoria de momentos, porque vean que tenemos las distancias, pero ¿qué va a pasar? Que ninguna de estas cargas me están generando un momento. ¿Por qué? Porque las cargas son paralelas a la distancia. Recuerden que para poder generar un momento va a ser necesario que las cargas sean perpendiculares a la distancia, es decir, al brazo de palanca. Entonces, si ya intentamos obtener ecuaciones con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos, y el número de ecuaciones no nos da para poder resolver las incógnitas, entonces estamos frente a un problema estáticamente indeterminado, o también como algunos otros lo conocen como un problema hiperestático. Es necesario que nosotros encontremos una ecuación adicional, ingenieros. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden apreciar, hasta ahorita tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Cuando las ecuaciones de equilibrio, que son las que acabamos de mencionar, ya no nos alcanzan, entonces, para obtener la otra ecuación que nos hace falta, vamos a recurrir a la ecuación de la deformación. Pero para ello, es muy importante que nosotros comprendamos cómo se deformaría el elemento. ¿Cuál sería el comportamiento elástico de este arreglo de varillas?
Para ver exactamente cómo funciona, voy a utilizar un método que se llama el método de superposición. ¿En qué consiste este método? De hecho, este método es muy utilizado cuando tenemos problemas de esta naturaleza. ¿Cómo funciona el método de superposición? Bien, para empezar con este método, lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar el arreglo de varillas, algo más o menos así, como lo que nosotros ya tenemos. Aquí vendría, aquí viene, y listo. Después vamos a poner un signo de sumatoria y vamos a hacer lo mismo, pero mucha atención, porque, como pueden apreciar, en este diagrama, en este segundo diagrama, va a tener una geometría muy similar, con la diferencia de que ahora sí, nosotros vamos a poner un apoyo. Vean, algo más o menos así va a quedar mi diagrama. Imagínense que los dos diagramas son exactamente iguales, solamente que hay una diferencia entre ambos diagramas. ¿Y cuál es? Que en este diagrama nosotros sí estamos considerando un apoyo, así como pueden apreciar, y en este diagrama nosotros estamos quitando un apoyo. Así es como funciona el método de superposición. Primero, dibujamos nuestro diagrama sin alguno de los dos apoyos. Puede ser cualquiera, el resultado sería el mismo. En esta ocasión, pues a mí se me facilita más quitar el apoyo en E, y es justamente lo que yo hice. Y en el segundo diagrama, lo que estoy haciendo es ponerlo. Ahora, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es obtener, o más bien, ver el comportamiento elástico de este arreglo. ¿Y cómo quedaría ese comportamiento elástico? Nosotros sabemos que al acero se le está aplicando una carga hacia la derecha. Eso quiere decir que este acero, al no tener ningún apoyo, ingenieros, vean, se va a desplazar libremente hacia la derecha. Lo mismo que el latón, ambos van a tener desplazamientos totalmente libres hacia la derecha. Entonces presten mucha atención porque vamos a decir que los desplazamientos que nosotros tenemos en el acero van hacia la derecha, y algo similar va a pasar con los desplazamientos que hay en el latón. Ahora, hasta aquí nosotros ya podemos terminar esta primera parte de nuestro diagrama para utilizar el método de superposición. Ahora, nos pasamos al siguiente diagrama y presten mucha atención, porque nosotros ya consideramos los desplazamientos que tienen las cargas externas. Recuerden, chicos, en uno de los diagramas debemos de poner las cargas externas que aparecen en el problema. ¿Cuáles son las cargas externas? Las cargas que a nosotros nos están brindando, que en este libro generalmente aparecen en color rosa. Ahora ha llegado el momento de que en el segundo diagrama nosotros coloquemos las cargas internas. ¿Cuáles son estas? Generalmente son las reacciones. ¿Y cómo quedarían estas cargas internas? Pues presten mucha atención, porque al nosotros, de hecho, si lo hacemos de manera más correcta, nosotros sabríamos que las cargas en este elemento vendrían algo más o menos así. Yo andaba omitiendo ponerlas, pero es ampliamente recomendable, ingenieros, que ustedes pongan las cargas en cada uno de los diagramas. Esto les va a ayudar a visualizar cómo se puede resolver el problema. Algo así va a quedar. Esta carga de 40 kilonewtons desplaza al latón, esta carga AC también desplaza, o más bien la carga de 60 desplaza al acero y al latón. Así que bien, ahora ha llegado el momento de considerar las cargas internas que nosotros vamos a tener. Aquí nosotros tenemos una carga interna que le vamos a llamar RE. Y claro, ¿por qué no? Tenemos otra reacción, la cual la podríamos poner del otro lado y le vamos a llamar RA. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de superposición, pero presten atención porque aquí también, sobre todo en este segundo diagrama, es necesario que nosotros calculemos, o más bien consideremos, los desplazamientos del acero y del latón, los cuales son provocados por esta carga de reacción. Así es,
Es decir, ingenieros, presten mucha atención. Como la carga de reacción va hacia la izquierda, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, más o menos en esta dirección hacia la izquierda, un desplazamiento del latón, pero le voy a poner prima. Este desplazamiento con la apóstrofe quiere decir que es el desplazamiento del latón producido por la reacción. Vean, aquí el desplazamiento es producido por la carga externa, aquí el desplazamiento es producido por la reacción. Y algo similar vamos a hacer con el acero. En el acero, pues también vamos a tener un desplazamiento en este acero, en esa dirección, y también va a ser producto de esta carga Re. ¿Por qué? Porque esta reacción es como si nosotros empujáramos al elemento. Claro que durante ese proceso, esta carga afecta tanto al latón como al acero. Y listo. Hasta aquí nosotros, ingenieros, ya hemos aprendido cómo se está comportando el desplazamiento de este elemento. Ahora, solamente tenemos que sumar estos desplazamientos. Así que presten atención. Si yo digo que en mi sumatoria de desplazamientos hacia la derecha son positivos, ustedes pueden decir lo contrario y también sería correcto. Solamente respeten la convención. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Vamos a tener que el desplazamiento en AC más el desplazamiento del latón. Luego aquí tendríamos menos el desplazamiento del acero producto de la reacción menos el desplazamiento del latón también producto de la reacción. Y todos estos desplazamientos, ¿a qué van a ser igual, Inges? Estos desplazamientos son iguales a cero. Pero mucha atención, no son iguales a cero, tanto porque el elemento se encuentra en equilibrio. No son fuerzas, chicos. En esta ocasión, nosotros decimos que la sumatoria de estas deformaciones se deben a que, como pueden ver, las varillas están justas antes de aplicar las cargas. Entonces, en el momento en el que se aplica la carga, como los apoyos son indeformables, ¿qué va a pasar, Inges? Las varillas no van a tender a irse hacia la derecha, como lo pusimos en este diagrama. Este es parte del método solamente. Entonces, las varillas no pueden cambiar de longitud como tal por el simple motivo de que los apoyos son indeformables. Por eso, la sumatoria de todas estas deformaciones, ingenieros, es igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay deformación como tal, al menos externa. Aquí en la parte de la unión, claro que sí puede haber, y es lo que nos están solicitando en la deflexión en C, que lo vamos a ver más adelante. Pero en cuestión de cambios de longitud entre los apoyos y las varillas, no hay absolutamente nada. Ahora bien, nosotros vamos a sustituir en esta ecuación cada uno de estos términos. De hecho, si me lo permiten, vean, yo voy a decir que la deformación del acero más la deformación del latón es igual a la deformación del acero por carga de la reacción, y aquí tendríamos que es más la deformación del latón por carga de la reacción. Vean cómo todo coincide. La deformación que pueda tener el elemento hacia la derecha tiene que ser exactamente igual a la deformación que va a tener el elemento hacia la izquierda. Así es como nosotros podemos entender todavía un poco más este comportamiento. Y eso se debe a que recuerden, las deformaciones a la derecha tienen que ser igual a las deformaciones de la izquierda para decir que no hay deformaciones como tal. Ahora, vamos a sustituir los valores, ingenieros, en esta ecuación. También presten mucha atención. Si estos dos términos del acero y del latón salieron de este diagrama, entonces yo voy a utilizar los valores que salgan en este diagrama. Si los otros dos términos, que son las deformaciones productos de la reacción, salieron de este diagrama, entonces yo utilizaré los valores que aparezcan en este diagrama. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en este diagrama nosotros tenemos cargas externas, aquí no las vamos a tener y por lo tanto
estas cargas externas que aparecen aquí, nosotros no las podríamos poner en la deflexión o en las deflexiones que aparecen en el lado derecho de la ecuación. Así que bien, vamos a empezar a sustituir. Primero, nosotros sabemos, ingenieros, que la deflexión se compone ¿de qué? De la carga por la longitud del elemento antes de deformarse entre el área y el módulo de elasticidad. Esa ecuación me sirve a mí para determinar las deformaciones por carga axial y, por cierto, unidireccional. Entonces, vamos a sustituir esta ecuación en cada uno de estos términos. ¿Qué tendríamos? Vamos a tener que el desplazamiento en AC es de 60 kilonewtons. Yo lo voy a poner como 60.000 newtons. Recuerden, esa es mi carga. Por la longitud AC. En este caso, la longitud AC es la longitud del acero. Sin embargo, presten mucha atención porque aquí pasa algo un tanto complejo. Todavía no voy a poner los 60.000. Resulta de que las cargas, viéndolo bien, aquí las cargas están en el centro de la varilla, están aplicados de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener diferentes secciones que analizar. Y esto todavía pues no va a dificultar, sino que va a hacer que nuestro problema sea un poco más laborioso. Entonces, vean ustedes, ¿qué quiero decir con que las cargas estén en el centro? Eso quiere decir que la carga en la porción AB va a ser distinta a la carga en la porción BC y va a ser distinta en CD y va a ser distinta en DE. Es decir, no tenemos dos porciones solamente, vamos a tener 4 porciones. Así es, ingenieros, al menos para el primer diagrama. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces, inges, que considerar nosotros? Pues presten atención. Nosotros vamos a decir que la deformación del acero es igual a ¿qué? Es igual, estamos en este primer diagrama, es igual a la deformación del segmento AB más la deformación del segmento BC. Listo. Vean, es la deformación de ambos segmentos. Y les repito, ¿por qué no lo podemos considerar como un solo segmento, como lo íbamos a hacer hace unos momentos? Porque la carga se encuentra justo, bueno, no está ni siquiera a la mitad, sino que no se encuentra al inicio o al final del elemento, y eso quiere decir que aquí va a haber una carga y aquí vamos a tener una carga distinta. Y al tener cargas distintas, vamos a tener deformaciones distintas. Entonces veamos. Pues vamos a sustituir los valores de la deformación del acero. Pero antes, pues vamos a ver qué cargas nosotros necesitamos. Mucha atención, ingenieros. Esto de las cargas lo voy a hacer de este lado izquierdo de la pantalla. Primero, vamos a sacar la carga AB. Vamos a ponerle aquí carga AB. ¿Y qué valor tendría esa carga? Recuerden que cuando nosotros queremos obtener la carga en alguna sección de un elemento, lo que hacemos es un corte. Y listo. Ahora, una vez que ya está hecho mi corte, como el elemento está en equilibrio, yo puedo considerar las cargas que hay a la derecha o que hay a la izquierda del corte. En esta ocasión, yo voy a considerar las cargas que hay a la derecha. Y de aquí en adelante, todas las cargas que yo considere solamente tendrán que ir a la derecha de cada uno de los cortes. Así que bien, ¿qué cargas tenemos? Vean, tenemos la carga de 60 y tenemos la carga de 40 kilonewtons. Es decir, vamos a tener una carga de 100 kilonewtons. Listo. Consideré las cargas a la derecha del corte. Después, vamos a sacar la carga en la sección BC. Y en esta sección BC, para poder obtener la carga, hacemos algo similar. Voy a generar un corte, ingenieros, y voy a considerar las cargas que hay a la derecha del corte. En esta ocasión, solamente voy a tener 40 kilonewtons. Vean, la carga de 60 está aplicada a la izquierda y no estamos considerando cargas a la izquierda, solamente a la derecha. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar la carga
que hay en la sección CD. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a hacer un corte aquí en esta sección CD y podemos apreciar que nuevamente, Inges, vamos a tener una carga de 40 kilonewtons. Entonces, vamos a ponerla como 40 kilonewtons y para concluir, vamos a sacar la carga en la sección de E. Entonces, vamos a poner sección de E y vamos a hacer un corte en esta sección. ¿Cuánto valdría la carga que hay a la derecha de esta sección de E? Pues, ingenieros, realmente hasta aquí ya no hay cargas a la derecha y por lo tanto esa carga va a tener un valor de 0 newtons. Si se están preguntando qué hubiera pasado si ustedes consideran las cargas a la izquierda, hubiera pasado algo similar. Aquí hubieran visto que primero necesitamos determinar las reacciones y así sucesivamente. Pero bien, hasta aquí, ingenieros, nosotros podemos apreciar que ya hemos encontrado las cargas. De hecho, por si tienen todavía duda de que esta carga sea de 0, vean, si nosotros hacemos un corte en nuestro diagrama, recuerden, ingenieros, que este extremo se desplaza libremente. ¿Qué pasa? Que ya no hay ninguna carga a la derecha y al menos la sección DE de nuestro elemento pues no va a tener una deformación como tal porque no hay ninguna carga. Ahora sí, yo puedo sustituir los valores en esta ecuación. ¿Y qué tenemos? Tenemos que la deformación AB pues es igual a la carga, que son de 100, en este caso vamos a poner los 100.000 newtons. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud AB, que es de 180 milímetros. Después, ingenieros, esto lo vamos nosotros a dividir entre el área. Nosotros podemos apreciar que nos están dando los diámetros de cada una de las áreas. Entonces, yo voy a multiplicar esto, voy a sacar el área como pi por el diámetro, que en este caso el diámetro es de 40 milímetros, y esto lo voy a dividir entre 4. Y ahora este término lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales. Es decir, Inges, el módulo de elasticidad del acero es igual a 200 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado. Pero resulta que las unidades que nosotros estamos manejando en nuestra ecuación son ecuaciones de milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertir este módulo de elasticidad a newton entre milímetro al cuadrado? Pues lo tenemos que dividir entre 1.000.000. Y eso nos va a dar como resultado 200.000. Y aquí vamos a tener que son newton entre milímetro al cuadrado. Cuando tenemos newton entre milímetro al cuadrado, tenemos megapascales. Pues vamos a ponerlo expresado en megapascales. Por lo tanto, vamos a poner 200.000 newtons entre milímetro al cuadrado. Un momento, chicos. Y a esto nosotros le vamos a sumar ahora la deformación en el segmento BC, que es este segmento que nosotros tenemos aquí. El procedimiento es muy similar. La carga en BC podemos ver que es de 40 kilonewtons. Nosotros lo expresamos como 40.000 newtons y después esto lo multiplicamos por la longitud. La longitud es de 120 milímetros para esa sección. De hecho, es esta longitud que nosotros tenemos aquí. Esto lo vamos a dividir entre el área. Pues seguimos teniendo que es pi por 40 milímetros. Y esto lo vamos a dividir entre 4, ya que nosotros estamos trabajando con diámetros. Por cierto, es pi por diámetro al cuadrado. Aquí debe de ser al cuadrado y aquí también debe de tener el término elevado al cuadrado.
por el módulo de elasticidad, que ya vimos que es de 200.000 newtons entre milímetro al cuadrado. Hasta aquí, ingenieros, yo ya voy a poder determinar el valor de esta deflexión que nosotros tenemos solamente para el acero. El valor es el siguiente: 0.0907 milímetros. Hasta aquí ya tenemos la deformación que hay en la sección de acero. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, ingenieros, pero ahora para obtener el resultado en la sección de latón. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nosotros que la deformación del latón es igual a la deformación que va a haber en la sección CD más la deformación que vamos a tener en la sección DE. Vamos a sustituir los valores. ¿Y qué tendríamos? En la sección CD nosotros tenemos una carga de ¿cuánto? Una carga de 40 kilonewtons. Entonces lo vamos a poner como 40.000 newtons y después lo vamos a multiplicar por su longitud, que sabemos que es de 100 milímetros. Después, todo esto, ingenieros, nosotros lo vamos a dividir ¿entre qué? Lo vamos a dividir entre el área, que en este caso sería pi, por el diámetro. En este caso el diámetro es de 30 milímetros. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 4. Después esto lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad del latón, que es de 105 gigapascales, es decir, vamos a tener entonces 105.000 megapascales o newton sobre metro al cuadrado. Listo. Y hasta aquí le vamos a sumar más la deformación que vamos a tener en la sección DE. Pero, ¿qué pasa? Que como la sección DE tiene una carga de 0, toda la deformación va a ser igual a 0. Entonces, es necesario que nosotros obtengamos esta deformación del latón. Y esta deformación tiene un valor de 0.0538 milímetros. Como pueden apreciar, hasta aquí nosotros ya tenemos las deformaciones que se están provocando en el lado izquierdo de nuestra ecuación. Vamos a hacer la sumatoria de estas deformaciones y entonces lo que vamos a tener es que la deformación total del acero, vean cómo es solamente la deformación, de hecho es la deformación total del acero más la del latón, que es prácticamente este lado izquierdo. ¿A qué sería igual? Pues vamos a decir que la deformación del acero más la deformación del latón es igual a la sumatoria de estas dos deformaciones que acabamos de obtener y que tiene un valor de ¿cuánto? De 0.144 milímetros. Listo. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos la parte izquierda de la ecuación. Ahora es necesario calcular la parte derecha. Y para ello vamos a una hoja nueva. Vamos a volver a poner nuestras ecuaciones y sabemos que la deformación del acero más la deformación del latón, de hecho aquí lo pusimos como AC, es igual a la deformación del acero prima más la deformación del latón también prima. Nosotros sabemos ya que el resultado de esta sumatoria es un valor de 0.144 milímetros. Sin embargo, ¿esto a qué va a ser igual? Pues es necesario que nosotros obtengamos las deformaciones del acero y las deformaciones del latón, pero producto de esta reacción que nosotros tenemos aquí, Inges. Entonces, presten atención. Como pueden ver, nosotros ya no tenemos cargas intermedias. Entonces, como quien dice, nosotros ahora sí vamos a tener solamente dos secciones. Vamos a tener la sección CE y vamos a tener la sección AC. Vean, como esos términos salieron de este diagrama, en este diagrama no tenemos las cargas externas que estén actuando en alguna posición de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Primero, la carga para ambos elementos, ingenieros, se van a dar cuenta que es la reacción en E. Es decir, no hay ninguna otra carga intermedia en todos estos elementos. Eso quiere decir que la carga para esta deformación
y para esta deformación es exactamente la misma. Pues vamos a denotar estas ecuaciones. La carga para el acero, ¿a qué sería igual? Va a ser igual a RE, que no la conozco, por la longitud del acero. En este caso, la longitud del acero, ¿a qué sería igual? Muy bien, pues esta longitud sería igual a 180 más 120 es igual a 300 milímetros. Entonces vamos a ponerla como 300 milímetros. Después, esto nosotros, ingenieros, lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir entre el área. El área ya habíamos visto que va a ser igual a pi por el diámetro del acero, que es de 40. Pi por el diámetro de 40 milímetros. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 4. Y después, todo lo vamos a multiplicar por 200. De hecho, le vamos a poner 200.000 newtons entre milímetro al cuadrado. Vean, ingenieros, cómo nuestras unidades son consistentes. Después vamos a tener, que es más, la deformación del latón. Para esta deformación del latón, pues vamos a tener que la carga que está actuando en ese elemento es la misma, RE. Vean cómo está saliendo de este segundo diagrama. Por la longitud de ese elemento es de 200 milímetros. Pues vamos a multiplicar por 200 milímetros. Todo esto, ahora nosotros lo vamos a dividir entre el área. ¿Y cómo nos quedaría? Vamos a tener que es pi, el diámetro es de 30 milímetros. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 4. Después lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad, que tiene un valor de 105 gigapascales. En este caso serían 105.000 newton entre milímetro al cuadrado. Y listo, ingenieros. Vean a lo que acabamos de llegar. Nosotros acabamos de obtener una ecuación con una sola incógnita. La única incógnita que nosotros vamos a tener es esta incógnita RE. Sin embargo, para que se pueda apreciar el proceso de manera más clara, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir estos términos y los vamos a sumar para que del lado derecho me queden los términos que acompañan a RE ya simplificados. Entonces, esta simplificación queda de la siguiente manera. 3.88 por 10 a la menos 6 y todo esto queda en función de RE. Recuerden, es este término ya desarrollado y al cual le sumamos este término también ya desarrollado. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener un valor de RE de la siguiente manera. Este punto 144 ya está de este lado y esto lo vamos a pasar dividiendo. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una reacción RE de 37.033.71 y esto me queda en newtons inges. Así está. Ahora, hasta aquí yo ya obtuve una reacción. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la reacción en A. ¿Y cómo quedaría? Pues muy simple. Vean, la reacción en ¿a qué sería igual? Este pasaría hacia el otro lado sumando. Después, al valor que nosotros acabamos de obtener, le vamos a restar 60, de hecho son 60.000, y le vamos a restar 40.000. De esta manera nosotros estaríamos obteniendo, vean, al despejar RA, nosotros vamos a tener una reacción en A que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 62.966.28. Esto también queda expresado en newtons. Y antes de concluir, ingenieros, me están pidiendo la deflexión que hay en el punto C. Es decir, la deflexión que hay justamente a la mitad de estas varillas. ¿Y cómo podríamos obtener esa deflexión nosotros? Pues de manera muy simple. Podríamos sacar la deflexión que está teniendo o que está experimentando el acero, ya con las cargas que nosotros tenemos. Ahora vamos a encontrar la deformación que se encuentra en el punto C. Nosotros podemos apreciar que esta deformación justamente en este punto
depende ya sea de la varilla de acero o de la varilla de latón. Hay que recordar que al final de cuentas, la sumatoria de estas deformaciones es igual a 0. Por lo tanto, en esta ocasión, yo voy a utilizar las deformaciones que pertenecen a la varilla de acero. También se podrían utilizar las deformaciones de latón y llegar al mismo resultado, porque recuerden que lo que se está haciendo es equilibrar las deformaciones que hay por carga con las deformaciones que hay con producto de la reacción. Entonces, bien, lo que vamos a hacer nosotros es decir que la deflexión que va a haber en el punto C, ¿a qué va a ser igual? Esta deflexión va a ser igual a la deflexión que nosotros tenemos en el segmento AB más la deflexión que nosotros tenemos en el segmento BC. Como pueden apreciar, son estos dos segmentos con una carga que se encuentra a 180 milímetros del punto A. Esto quiere decir entonces que va a ser necesario determinar la carga que hay en cada uno de estas secciones. Por ejemplo, vamos a determinar la carga en el segmento AB. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Para hacer esto, nos vamos a apoyar del corte que se muestra en este segmento de AB y vamos a tomar las cargas que hay a la derecha. Podría considerar las cargas que hay a la izquierda, pero para ello yo tendría que conocer la reacción en A. Con los datos que nosotros tenemos, sin problema ya la podemos conocer. Sin embargo, lo que yo voy a hacer a continuación es mejor considerar las cargas que hay a la derecha de mi corte. Eso quiere decir que vamos a tener 60 kilonewtons más 40 kilonewtons, es decir, son 100 kilonewtons que están actuando a la derecha, pero atención, nosotros también tenemos esta reacción que está actuando a la izquierda. Esta reacción, como ya lo habíamos calculado previamente, tiene un valor de 37.033 y esto me quedaría como kilonewton, ya que aquí podemos apreciar que está expresada en newtons. Entonces, a 100 kilonewtons nosotros le vamos a restar 37.033. Eso quiere decir que la fuerza que nosotros vamos a tener aquí en esta sección identificada como fuerza AB va a ser la siguiente. Vamos a tener que la fuerza AB es igual a 100 kilonewtons menos 37.033 y esto nos va a dar como resultado 62.967 y las unidades son de kilonewtons. Ahora es necesario que también nosotros determinemos la fuerza que está actuando justamente aquí en este corte entre B y C, porque hay que recordar que al tener una discontinuidad en este elemento, la carga en AB va a ser distinta que en BC. Y para encontrar esta carga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo hicimos desde un inicio, dijimos que vamos a considerar las cargas que hay a la derecha de nuestro corte. Si aquí está mi corte, yo voy a tener una carga de 40 kilonewtons. Hacia la derecha, asumiendo que hacia la derecha son positivas estas cargas. Entonces, va a ser necesario que yo reste el valor de la reacción. Esta reacción tiene un valor de 37.033. Eso quiere decir entonces que la fuerza que nosotros vamos a llamar BC, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2.967 y esto nos va a quedar como kilonewton. Ahora, si nosotros lo que deseamos es determinar la deflexión que hay en AC, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir entonces que la deflexión que hay en C, que es lo que nos está diciendo el problema, es la deflexión que va a tener la sección AB más la deflexión que va a tener la flexión en BC. Y listo, conocemos todos los resultados y todos los parámetros involucrados en esta deflexión. Por lo tanto, vamos a calcular los valores. Para esta deflexión AB, sabemos que su carga es de 62.967 y esto lo vamos a dejar expresado en newtons. Lo vamos a multiplicar por la longitud de esa sección AB, que podemos apreciar que es de 180 milímetros.
Entonces vamos a escribir 180 milímetros. Después nosotros vamos a tener que dividir esto entre el área. ¿De qué área nosotros estamos hablando? Estamos hablando de un diámetro de 40 milímetros. Eso quiere decir que el área va a ser igual a pi por 40 milímetros, que van a estar elevados al cuadrado, y como estamos utilizando diámetros, esto lo vamos a dividir entre 4. Después, esto lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad del acero, que podemos apreciar que es de 200 gigapascales. Pero como ya vimos anteriormente, vamos a utilizar 200.000 newton sobre milímetro al cuadrado para que las unidades sean consistentes. Entonces vamos a tener que esto es newton entre milímetro al cuadrado. Aquí vamos a sumar y vamos a ahora a aumentar la deformación que hay en el elemento BC. De una manera similar, primero vamos a poner la carga, que es de 2967, y esto me queda en newtons, por la longitud. La longitud en BC podemos apreciar que es de 120 milímetros. Entonces vamos a sustituirla como 120 milímetros, y de aquí nosotros pudimos haber factorizado desde un inicio tanto el área como el módulo de elasticidad, ya que estamos hablando exactamente de la misma sección. Sin embargo, como no lo hicimos, pues vamos a multiplicar por el mismo término, que es 40 elevado al cuadrado. Esto lo vamos a dividir entre 4 y con esto ya tenemos el área. Ahora es necesario que nosotros multipliquemos por el módulo de elasticidad, el cual debe de estar en función de los newtons y los milímetros al cuadrado. Ahora sí, vamos a encontrar la deflexión en C sustituyendo y realizando estas operaciones. Y el resultado es de 0.0465 y las unidades que nosotros estamos manejando son milímetros. Entonces, ingenieros, eso quiere decir que la deflexión en el punto C va a tener un valor de ¿cuánto? Vamos a pasar este punto hacia 3 lugares, 1, 2, 3, y vamos a decir que en realidad esta deformación es de 46.5 por 10 a la menos 3, y recuerden, esto va a estar expresado en milímetros. Y con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.